Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda. ¿De qué vamos a hablar en este segundo video del día de hoy? Hoy me agarraron un poco despeinadita y es que estuvo el airecito fuerte. Pero bueno, este... vamos a hablar nada más y nada menos de otro tema que me habían perdido también los suscriptores. Creo que han de ser de los nuevos suscriptores porque ya habíamos hablado un poquito de eso, pero bueno, con gusto se los vuelvo a repetir. ¿Cómo es que se sabe quién es mi papá en la religión o mi mamá en la religión? Regla de Ocha y Fa. Ustedes la conocen como santería afrocubana, la conocen como religión yoruba, como religión lucumí, como ustedes gusten llamarle. El nombre verdadero es regla de Ocha y Fa. Estas ollitas que ven aquí son nuestros santos, van acomodados en ollitas. Entonces este es Ochun, esta que está aquí es Yemayá, este que está por acá es Agayú, este que está acá es Changol, que tiene las manzanitas arriba, atrás está Oya, arriba está Obatalá, los guerreros están en el suelo, Orula está de este lado, a Orula lo acabábamos de ver junto con Osun. Entonces aquí me están pidiendo que yo les diga cómo se sabe quiénes son los y cómo eres hijo de un santo, para saber cómo eres hijo de un santo. Y también me pidieron las características, o sea, cómo se supone que debe de ser el hijo de cierto santo en la religión yoruba o en la santería. Entonces, el único que no tiene hijos, por decirlo así, o el único santo que no va a la cabeza, o sea, que no debe de coronarse, o que no hay ceremonia de coronación, por decirlo de alguna manera, es Orúmila. Orula no va a la cabeza de nadie. Orúmila, Orula o San Francisco de Asís. Ya lo habíamos visto en el video de la semana pasada. Él es el dueño de la adivinación. Cuando te hacen tu ceremonia de mano de Orula y se te entrega tu Orula, se te da una mano de inquines, que es un juego adivinatorio, para que los babalaos tafeen, que es un proceso adivinatorio, y adivinen con las semillas de palma, que son los inquines, para saber de quién eres hijo. Se pregunta, se va preguntando santo por santo. Esto se hace por jerarquías de los santos, y ya el santo que diga que sí, pues ese es tu papá o tu mamá. Y hasta que te coronas santo se te da, es decir, si cuando recibiste Orula se te dio el nombre de tu mamá en la religión, como en mi caso, que yo soy hija de Ochun, entonces a mí me dijeron, tú eres hija de Ochun. Y ya cuando me coroné santo me dijeron que mi papá era Agayú, que está aquí, Agayú Shola. Entonces, o Solá. Entonces, Agayú Solá está sincretizado con San Cristóbal, es el gigante de la Ocha, representa el centro de la tierra, representa la fuerza de los volcanes. Entonces, estos son mi papá y mi mamá en la religión, y solamente se sabe a través de las ceremonias de Orula y de la ceremonia de coronación de Ocha y de Cariocha. Entonces, iba a decir Ocha y Fa, pero ese es el nombre de la religión. Entonces, bueno. Entonces, ya que yo sepa de quién soy hija o de quién soy hijo, entonces se cree que los hijos de los santos tenemos las mismas características. Esto quiere decir, o sea, si las hijas de Ochun se cree que es como la Venus, vaya, como la Afrodita, como la diosa del amor, la diosa de la belleza en la religión Ocha y Fa. O sea, Ochun está asociada con la belleza, tanto masculina como femenina, está asociada con el dinero, con el oro no, con el oro está más asociada a Ye, que se cree que es una hermana de Ochun. Entonces a Ye, que se cree que va junta con Ochun, o es como un camino de Ochun o como una conexión de Ochun, le dicen de varias maneras. Entonces a Ye es el jarroncito amarillo que está aquí arriba de Ochun, a un lado de Ochun atrás. Ese es Aye, y Aye está relacionado con el dinero. Entonces, más bien con el oro del mundo, Ochun con el dinero. Esto se sabe acerca de
pataquís, o sea, de historias. ¿Ok? Entonces, Ochun también está asociada con la miel, con el endulzamiento, con la atracción de las personas, también por un pataquí. Pero si platicamos todos los pataquís de todos los santos, no vamos a terminar nunca. Así es que les voy a decir unos cuantos y más o menos ahí los que yo me sepa. ¿Ok? Bueno, no me sé en realidad los pataquís, más bien porque se le atribuye eso a los santos. ¿Ok? Entonces, a Orula se le atribuye la adivinación, por ejemplo, porque se cree que Changó, que quería conquistar a las mujeres, era un conquistador, era un príncipe, era un guerrero. Changó quería coquetear con las mujeres y entonces a él el don de la adivinación pues no le servía de mucho o sentía que no le servía. Pero Orúmila era un excelente bailarín. Entonces Changó intercambió el don de la adivinación con Orula para que Orula le diera el don del baile. Entonces Changó es excelente bailador. Entonces se cree que los hijos de Changó son así. O sea, los hijos de Changó son buenos para el baile, son buenos para la fiesta, son buenos para la bebereca también. Son muy conquistadores, son guerreros por naturaleza, no les gusta perder. Este tienden a ser egocéntricos hasta cierto punto, son muy mujeriegos supuestamente. Entonces, esos son los atributos de los hijos de Changó. Entonces, las hijas de Ochun quedamos, o hijos de Ochun, que quedamos que deben de ser bellos, deben de ser atractivos como la miel, tienden a la fortuna, tienden al dinero, entonces, o a buscar fortuna o a buscar dinero. Entonces, aunque se cree, de Ochun hay muchos mitos. El dinero se le atribuye porque se cree que ella, cuando estuvo pasando en unas de sus pataquís o de sus caminos o de sus etapas de vidas, estos pataquís o caminos son como reencarnaciones que los santos tuvieron en la tierra. En una de esas, Ochun se cree que era pobre y para poder darle de comer a sus hijos, entonces ella tenía que trabajar. Entonces ella lavaba ropa en los ríos. Entonces Ochun estaba lavando ropa en un río y por lavar un montón de ropa todo el día le daban una moneda de oro y con esa moneda le daba de comer a sus hijos. Entonces, aunque luego hay otro pataquí que dice que Ochun abandonó a sus hijos y la que los crió fue Yemayá, que Yemayá es hermana de Ochun, pero de eso ahorita platicamos. Entonces, por eso Yemayá está asociada con la maternidad. Entonces a Ochun se le cae la moneda en el río cuando estaba lavando ropa y se pone a llorar porque pues ya no tenía para darle de comer a sus hijos. Y entonces Ochun comenzó a llorar, quiso rescatar la moneda, pero el río la arrastró y se la llevó hasta el mar. Entonces, se cree que Olodumare al escuchar Olofi o no recuerdo bien si era Olofi o Olodumare, creo que era Olofi que se puso a escuchar el llanto de Ochun y le dijo y le dio compasión y entonces le dijo, ¿por qué lloras? Es que se me cayó una moneda de oro al río y se la arrastró al mar y es con lo que le doy de comer a mis hijos. Y entonces el Todopoderoso, ¿verdad? O Dios, como se concibe en la religión, se cree que abrió el mar y que adentro había muchas riquezas y que le dijo a Ochun que tomara todo lo que quisiera y Ochun solamente entró y tomó la moneda que había perdido, no tomó más. Entonces, en premio a eso se cree que Olofi la hizo dueña del dinero, ¿verdad? Y dueña del oro porque no era ambiciosa. Entonces, ese es uno de los pataquís o historias de la religión. Por eso Chum está asociada con el dinero. Con la atracción porque se cree que Ogún tenían que sacarlo del monte. Ahí sí no recuerdo para qué en el pataquí. Pero habían mandado a todas las orichas a sacarlo. Entre ellos Oya, que es guerrera. Había ido Yemayá. Entonces ya habían ido varias orichas a querer sacar a Ogún del monte y no podía. A todas las había violado. Entonces porque Ogún es tremendo.
Y entonces dijo Chum, yo voy. Y le dijeron, no, tú eres la más chiquita, ¿cómo vas a ir si tú no, si las más grandes que son guerreras no pudieron, tú menos? Y entonces Ochun se las ingenió, entró al monte, se cree que le empezó a dar miel en la boca a Ogun hasta que lo endulzó, lo embelezó, poco a poco lo fue jalando y sacando del monte con su belleza y con la miel hasta que ya estuvo a merced de los demás y entonces ya lo capturaron. Entonces, por eso se le cree que la miel es atractiva y vence batallas y vence cosas malas y estas cosas. Entonces, Yemaya está asociada con el mar y está asociada con la maternidad, está asociada con las mujeres que van a parir, también está asociada con la familia. Entonces, las hijas y los hijos de Yemaya tienden a cuidar mucho a la familia, porque se cree que otros dos santos que se llaman los Ibejis o que son los gemelos sagrados de la religión, se cree que son hijos de, bueno, hay varias historias, se cree que son hijos de Ochun y de Changó, pero que Ochun se chisqueó y se volvió loca cuando tuvo a los hijos y entonces Yemaya se tuvo que hacer cargo de los hijos. Entonces, hay otro pataquí donde Yemaya también, donde Ochun también entra en una depresión tremenda y por la preocupación y la depresión se le empieza a caer el cabello y Yemaya en un acto de amor y de hermandad con Ochun se cortó su cabello y le hizo una peluca para que Ochun se viera bonita y se pudieran parar frente a Olofi. Entonces, y Olofi le regresara a Ochun su belleza y su riqueza. Entonces, por eso Yemaya está asociada con eso, con la hermandad. Se cree que los dos hijos de Ochun, que eran gemelitos, los Ibeyi, se cree que no los crió Ochun, sino que la que los crió fue Yemaya. Por eso Yemaya está asociada a la maternidad. Los hijos de Obatalá, que Obatalá está arribita, no lo alcanzan a ver, pero es una soperita blanca. Obatalá es dueño de las cabezas, es el creador del cuerpo humano, supuestamente, y es lo más claro, lo más puro que existe y representa nuestra cabeza, nuestro cerebro. Vive, se cree, en la punta de las montañas o en las nubes que se asientan, más bien en la punta de las montañas, se cree que vive en las nubes también. Entonces, Obatalá es todo lo claro que hay en el planeta. Entonces, se cree que los hijos de Obatalá son muy pulcros, se cree que son muy buenos, se cree que son muy tranquilos, se cree que tienden a la bondad, pero no siempre los hijos de los santos cumplen con estas peculiaridades de los santos, porque no siempre tienes que parecerte al santo que es tu mamá o tu papá, ¿verdad? En actitud o en manera de ser, porque, por ejemplo, hay santos como Oya, que Oya es una santa que, era hermana de Oya. Y entonces en uno de los pataquís también se dice que Oba era esposa de Changó, no quería perder a Changó, pero Oya, que es la dueña del panteón, que vive en el viento y vive en la puerta del panteón, le dijo a Oba para que tronara con Changó y le dejara el paso libre, la muy canija, pero así dice el pataquí. Entonces se cree que Oya le dijo a Oba que se cortara una oreja y que con eso le hiciera una sopa a Changó para que se enamorara de ella mucho más y que nunca la dejara. Entonces Oba se cortó la oreja y se puso a hacerle de comer a Changó. Y entonces Changó, cuando empezó a comer y descubrió que la oreja estaba en el plato, la repudió. Entonces la repudió, se separó de ella y Oba se cree que se encerró en una cripta en el cementerio y se puso a llorar y ya nunca más salió de ahí.
Entonces nunca más se volvió a casar ni nada, supuestamente. Entonces las hijas de Obá se cree que no deben de recibir el santo antes de que se casen, porque si no, no se casan. Y también se cree que tienden mucho al llanto, que tienden mucho a la soledad, que tienden mucho a ser medias lloronas. Las hijas de Oya o los hijos de Oya, igual para Obá aplica para hijas y para hijos, ¿ok? Oya, por ejemplo, Oya que vive en el viento, que es la dueña de la entrada del panteón, y se cree que es la que decide quién entra y quién sale del panteón, o sea, tiene poder sobre los muertos. Los hijos de Oya se les llama, o hijas de Oya, en la religión se les llama muerteros. ¿Qué es un muertero en la religión? Un muertero no es otra cosa más que un espiritista, o sea, una persona que tiene la capacidad de poder comunicarse con los muertos o de escuchar a los muertos o de entablar alguna como conversación con el muerto, o que el muerto lo posea y a través de su cuerpo el muerto hable. O gentes que montan santo también, que a esos en Cuba les dicen caballos. Entonces también están dentro de los muerteros. Entonces, que no es otra cosa más que mediunidad espírita. Para más información acerca de esto, hay un video acerca de los mediums, o sea, de lo que es un medium, de lo que es el espiritismo, donde les recomiendo los libros de Allan Kardec para que los lean, tanto el libro de los espíritus como el libro de los mediums. ¿Ok? Ya hay información en el canal para no perder a los nuevos suscriptores, ¿de acuerdo? Entonces se cree que las hijas o los hijos de Oya tienen esa capacidad de comunicarse o de gobernar encima de los muertos. Entonces, los hijos de Eleguá, por ejemplo, o hijas de Eleguá, se cree que son muy juguetones como Eleguá, porque Eleguá representa el destino, representa el camino. Se cree que son buenos como para engañar a la gente, se cree que son buenos como para burlar, o sea, que se burlan de la gente generalmente, porque el destino es burlón. Entonces, el Ewa es juguetón, el Ewa es un eterno niño. Entonces se cree que los hijos del Ewa tienen estas capacidades, ¿verdad? Los hijos de Ogún representa el trabajo en la tierra, está representado por el hierro y vive en las vías del tren. El Ewa vive en los caminos, en los cruces de 4 caminos. Al Ewa también le pertenecen los 4 puntos cardinales. Entonces, Ogún se cree que vive en las vías del tren. Se cree que es un comedor de carne y se cree que él nunca descansa, que quedó condenado a no dormir jamás. Y esto fue un castigo que le impusieron porque creo que hay un pata aquí que dice que violó hasta a su mamá. Entonces no lo recuerdo bien, pero creo que Ogún es tremendo. Entonces trabaja junto con Ochosi, que Ochosi es el dueño de la casa, es el cazador. Pero se hicieron amigos porque pues Ochosi ocupaba herramientas para cazar, Ogún se las hacía, Ogún dominaba los secretos del hierro. Entonces Ogún le hacía herramientas, Ochosi cazaba con esas herramientas y se compartían la comida. Aparte, Ogún era el dueño del monte y Ochosi tenía que ir a cazar, vaya, al monte, aunque también se le atribuye ser dueño del monte a Eleguá, aunque en realidad no es que es el dueño del monte, sino que se cree que viven en el monte, tanto Eleguá como Ogún como Ochosi, pero también esto se le atribuye a Osain. Entonces, y así sucesivamente, son muchos orishas, ahorita no recuerdo cuántos, pero son como más son un chorro, creo que más de como 40 y tantos orishas. Entonces no terminaríamos en un solo video de mencionarlos a todos y decirles cuáles son las características de cada uno de los hijos. Les estoy hablando de los más cercanitos, que son los guerreros, que son los santos principales, al menos los que tengo yo, entonces que son los que he investigado, y espero que en este video les haya quedado un poquito claro cómo son los hijos de Changó, cómo son los hijos, por ejemplo, de Agayú. Agayú es el centro de la tierra. Se cree que los hijos de Agayú se creen como el centro quieren ser siempre el centro de atracción en las fiestas, en los lugares, tienden siempre a llamar la atención, quieren ser como quien mueve
mueve las cosas, quieren ser como quien dice cómo deben de ser las cosas. Entonces, así son los hijos de Agayú y tienden mucho a ayudar a la gente a pasar adversidades. Porque Agayú se cree que como era un gigantón, cuando había inundaciones o el río crecía, la gente no podía atravesar el río. Y entonces se cree que Agayú trepaba a la gente en sus hombros porque Agayú era gigante y atravesaba a las personas en el río y las dejaba del otro lado y les cobraba por atravesarlos. Entonces se cree que Ochun se agarró con él del chongo porque pues Ochun era dueña de los ríos, pero Agayú era bien grandote, pero Ochun lo derribó varias veces hasta que se pusieron de acuerdo para que Agayú le pagara a Ochun por utilizar o sea, por pasar el río. Eso dice otro de los pataquís de la religión, que son como historias bíblicas. Entonces, son muy bonitos. Hay muchos pataquís en internet, en Google, pueden buscar. También hay pataquís en videos aquí en YouTube, que también son muy bonitos. Todos los pueden ver, los pueden observar, los pueden estudiar si gustan también. Pueden hacer sus apuntes como quieran, como gusten ustedes o como siempre. Agayú está asociado con San Cristóbal porque San Cristóbal en la religión católica hacía prácticamente lo mismo. Entonces, hasta aquí queda este video de cómo son los hijos de los orichas en la religión yoruba. De acuerdo, espero que les haya gustado. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Nos vemos prontito. Ojalá que estos videos sean de su ayuda. Hasta la próxima.